Le agradezco al periodista Pablo Cicero Alonso que me reciba la llamada, particularmente Pablo, porque tú fuiste una de las personas a las que el director del Diario Yucatán formó, Carlos R. Menéndez. ¿Qué opinión tienes de su partida y qué opinión tienes de su trabajo, Pablo? Muy buenos Bueno, días. Rodrigo, yo como muchos en varias generaciones nos tuvimos la dicha de poder trabajar con él y de verlo trabajar, ¿no? Creo que la principal manera de cómo él enseñaba el periodismo era por medio del ejemplo. Ahorita se ha dicho mucho y van a salir mucho más opiniones al respecto y experiencias, porque él siempre fue un director de puertas abiertas, ¿no? Cualquiera podría entrar a su oficina y hacerle alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario, y él siempre te contestaba con amabilidad, apertura, a pesar de que, ¿cómo se llama?, de la posición que tenía y de que en su momento, pues el medio de comunicación más influyente, pues eran el periódico, era el Diario Yucatán. Ya con el tiempo, pues han llegado nuevos medios, nuevas formas de comunicar, y los periódicos hemos visto que a nivel mundial han mermado, pero en la época en que a mí y a varias generaciones nos tocó aprender este oficio, pues fue a través del ejemplo que él nos dio, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas, todos mis compañeros y con todos los que coincidí en el Diario Yucatán, en su momento aprendimos de él, y fue por desde cuestiones insignificantes sobre el buen uso del lenguaje que siempre destacó en el periódico, como el ejemplo que daba, ¿no? Lo veíamos que era de los primeros en irse, de los primeros en llegar y de los primeros en irse. Era una batalla todos los días con el cierre del periódico y las notas, ¿no? Igual como hemos comentado en corto tú y yo, Rodrigo, pues era gran parte de lo que es Yucatán hoy en lo social, en lo político, pues fue en gran parte impulso de él. El Diario Yucatán, pues, siempre ha tenido una línea muy firme y muy clara sobre muchas cuestiones, entre ellas la democracia y los partidos y la pluralidad y el papel de la contraparte y el contrapeso que debe ser la sociedad, que en mucho tiempo ha sido el Diario Yucatán, esa voz que muchos no han tenido, ¿no? Oye, Pablo, y tú en tu experiencia ya con él, llegaron a haber ocasiones de rispidez con gobiernos y con actores políticos. ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se manejaron? Pues todos los días del tiempo que yo estuve ahí, no acuerdo un solo día que, ¿cómo se llama?, que no hayamos tenido una fricción, ¿no? El lema de don Carlos, y me acuerdo que una vez nos lo dijo a todos nosotros, era que el papel del periódico, él veía el papel del periódico, de un medio de comunicación, es caminar siempre paralelamente a la autoridad, pero desde la acera de enfrente, ¿no? Nunca juntos. ¿Por qué? Porque en su concepción para ejercer este oficio, en parte era el contrapeso, ¿no? No se podría concebir, él no podía concebir a una autoridad sin un contrapeso. En Yucatán ha habido, además del diario, varios contrapesos fuertes salidos de la sociedad civil, pero mucho en parte fue porque mientras muchos medios, muchas partes, muchos partidos le cerraban las puertas a las voces ciudadanas, en el diario se abría. Entonces, la concepción que a mí me enseñaron y que a muchos como yo que trabajamos en el diario fue que siempre hay que tener una postura crítica ante todo lo que se hace. ¿Por qué? Porque se hace un círculo vicioso, ¿no? Un círculo virtuoso, perdón, cuando una voz fuerte como es el diario representando a la sociedad, pues cuestiona ciertas cosas en el gobierno, a pesar de que se estén haciendo bien, las cosas podrían hacerse aún mejor, ¿no? Entonces este pulso diario que se sentía todos los días, reitero, en las páginas del periódico y en los cierres y en las noticias que se ponían, impulsando a los gobiernos ya no a ser mejores, sino a ser ir más allá, siempre por la sociedad. Ese círculo virtuoso que se fomentaba a través de las páginas, y era una rispidez pues muy a la yucateca, ¿no? En donde se buscaba la mejor manera de conseguir que las autoridades no se durmieran en sus laureles o dejaran de hacer cosas cuestionables para el bien de la sociedad. Yo siento que en parte ese es
ese es uno de los papeles del medio de comunicación, buscar cómo o los mecanismos para hacer que las autoridades sean mejor, ¿no? Pues así es, y creo que va a ser una gran ausencia y un gran hueco en esta sociedad, más bien la ausencia de don Carlos Menéndez Navarrete, ¿no? Coincido completamente contigo, él es parte de una generación que poco a poco se nos ha estado yendo. Las circunstancias, el panorama, la industria de la comunicación ha cambiado considerablemente con la llegada de nuevos medios, con la rapidez con la que se hacen ahorita los mensajes, la forma en que la gente se está informando, ¿no? Siempre es mucho mejor leer las noticias reposadas de un periódico que a la inmediatez de las redes sociales. Y sobre todo la parte crítica y la parte que nos ayude a entender la noticia, que nos mastique eso lo que está pasando y que a veces no entendemos por la gran cantidad de información que tenemos, ¿no? Creo que es una de las ausencias más grandes que vamos a tener, y don Carlos era uno de los que hizo escuela no solo en Yucatán, sino creo que en todo México, y así se le reconoció con el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Como se está recordando ahorita en su obituario, que por cierto está muy completo. Es algo para mantener, no es el periódico de hoy, el diario no es una edición que pueda deshacernos con facilidad, sino que es algo que debemos tener para leerlo y releerlo cuando estemos dudando de nuestra profesión y de nuestro oficio, ¿no? Coincido contigo, mi estimado Pablo, y te agradezco muchísimo tus palabras y seguimos en contacto. No, a ti Rodrigo, por preguntarme, y aprovecho para decir que pues el trabajo que hacen periodistas como el que tú estás haciendo, el que nos ayuden a entender la realidad que es tan confusa a veces, pues es algo primordial. Gracias igual por darnos voz. Muchísimas gracias, Pablo. Pues nos vamos a un corte. Le agradezco a Pablo Cicero Alonso que nos haya recibido la llamada. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.